continuar con nuestros estudios de los 9 siddhis de Krishna. Vamos a estudiar el octavo siddhi, que es Shiva. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Entonces dijimos que el primer siddhi es Anima, y Anima significa literalmente lo más pequeño, pero meditamos en el concepto de ese origen, de ese principio que permea toda la creación. O sea, todo está permeado por ese principio, por ese origen, por ese punto inicial de creación que existe. ¿Listo? Entonces todo está inundado por ese punto. No es solo un concepto de pequeñez físico, sino de todo ese origen, ese principio, o sea, ese creador que está en todo. Bueno, después dijimos que está Mahima, que es lo más grande de lo más grande, o lo más grandioso, como definición textual. Pero entonces dijimos que meditamos en el concepto de la creación al completo. Entonces ahora ese ánima, ese origen, se expande en toda la creación. Inclusive podemos empezar a contemplar los 5 elementos, que son las energías que producen la creación, que crean toda la creación. Y cuando hablo de la creación no es solo lo material, recuerden que la creación es lo manifestado y lo no manifestado. ¿Listo? Después vimos el tercero, que es Garima. Y Garima significa lo más pesado o lo más denso. Pero hablamos que es esa capacidad que tiene el universo de densificarse hasta lograr manifestar en los planos más densos. También es las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, las fuerzas atómicas, todo ese empuje, retracción, toda esa parte de esas fuerzas que existen en la naturaleza. Y no solo las fuerzas, sino también las leyes que rigen no solo la naturaleza física, sino que rigen los planos emocionales, los planos mentales, las leyes que rigen el karma, que rigen la causalidad, la sabiduría. Todo eso es Garima. ¿Listo? Después vimos el cuarto, que era Lagrima. Y Lagrima, dijimos que una vez todo ese Garima y toda esa conciencia de Mahima se densifica y se manifiesta, entonces se manifiesta como en diferentes localidades. Y Lagrima significa lo más sutil, lo más liviano o sin peso. No es lo más sutil, sino lo más liviano o sin peso. Pero también dijimos que es esa parte de libertad. Entonces toda esa manifestación, todo eso que se creó, empieza a hacerse libre y empieza a perder, no es que a perder la influencia, pero sí a no ser influenciado solo por esas fuerzas de Garima, sino que empieza a obtener esa capacidad de ser autónomo. Entonces toda esa creación que se empieza a manifestar con Garima se vuelve autónoma en Lagrima y se vuelve libre. ¿Listo? Después hablamos de Prapti, el 5 Prapti. Y dijimos que Prapti significa obtener o realizar o lograr. Y dijimos que entonces nosotros, nuestro ego es Vishnu. Todo lo que somos como seres humanos es Vishnu, es parte de esa creación. Nosotros somos una pequeña parte de esa creación. ¿Okay? Eso es obtener o lograr. Después trabajamos para Kamya, que significa voluntad irresistible o suprema voluntad, y dijimos que es contemplar que Vishnu es esa conciencia que fluye en todos los seres. Entonces todo en la existencia es ese Vishnu fluyendo en todo. ¿Listo? Y eso es para Kamya. Y después hablamos de Shilpa, que significa supremacía. ¿Y qué significa supremacía? Quiere decir que el creador está a cargo de toda la fantasía, de todas las sensaciones y de todos los sentidos de la creación. ¿Sí me entienden? O sea, como esa intención de la creación, hay un ser supremo que está a cargo de toda la intención de la creación. Inclusive no antes de que se manifieste, pero sí en todo ese flujo constante de eventos y de existencia. Entonces hay un ser supremo que está a cargo de todo eso, y eso es Ishilpa. Eso es lo que contemplamos en Ishilpa. ¿Listo? Y ahora vamos a trabajar Vashilpa, que es el octavo siddhi. Entonces
como siempre, vamos a arrancar, vamos adentro, vamos a poner en un estado de apertura y simplemente nos hacemos conscientes de la respiración. Simplemente estamos conscientes de la respiración sin modificarla. El único y máximo esfuerzo que hacemos es por tratar de respirar desde el abdomen. De resto, simplemente estamos conscientes de la respiración. Y por medio de la respiración conectamos con nuestro cuerpo físico, sin forzarlo, simplemente ponemos la intención y dejamos que ocurra libremente. Ahora vamos a habitar nuestro cuerpo, hacernos conscientes de la vitalidad, de la energía. Nuevamente, no modificamos nada, simplemente estoy consciente de mi vitalidad, estoy consciente de mi energía, habito mi cuerpo. Simplemente habitamos el cuerpo. Ahora nos vamos a ser conscientes de nuestras emociones, del sentir, de ese plano emocional. Y nuevamente sin juicios, sin juzgar, sin definir, simplemente me permito sentir ese sentimiento actual. Me hago consciente de él, le presto atención a ese sentimiento. Simplemente consciente de ese sentimiento, de ese sentir. Y ahora nos vamos a ser conscientes de nuestro plano mental, de esa capacidad de observar, de estar pendientes. Nuestro plano mental incluye esa creatividad, pero en este caso vamos a utilizarlo para observar y simplemente estoy consciente, presto atención a observar.
Si aparecen pensamientos no hay ningún problema, ni me aferro ni los niego, simplemente los observo y dejo que cumplan su ciclo natural. Simplemente observamos. Simplemente conscientes de ese plano mental, de la capacidad de observar. Y es normal que aparezcan pensamientos, esa es la naturaleza de la mente. La maestría está en simplemente no aferrarnos a ellos, simplemente en darles el valor que deseemos darles. Un paso más, vamos a hacernos conscientes de respirar, habitar, sentir y observar como una sola experiencia. Si bien es cierto que es una experiencia en 4 pasos, es solo una experiencia. Habito, respiro, habito, siento y observo. Respiro, habito, siento y observo como una sola experiencia. Estoy consciente de que estoy consciente. Consciente de que estoy consciente. Y en ese estado quiero que empiecen a imaginarse una situación por la cual los voy a ir guiando. Pero no se trata solo de imaginar, se trata también de sentir, de habitar y de respirar esa experiencia que vamos a ir modulando con nuestra imaginación. ¿Okay? Entonces quiero que se empiecen a imaginar un mundo en donde mis cosas no son mías, ni las cosas de nadie le pertenecen a nadie. Inclusive tu cuerpo no te pertenece. Las cosas mías simplemente son las cosas de todo el mundo simplemente son las cosas, no le pertenecen a absolutamente nadie más, no le pertenecen a nadie en concreto, solo hay cosas. Mi cuerpo no es mío. Seguimos con la imaginación
imaginación nos imaginamos eso, pero nos permitimos sentir, respirar y habitar esa experiencia. Ahora vamos más allá. Una existencia en donde mi vida no es mi vida, simplemente existe la vida. A nadie le pertenece su vida, simplemente la vida existe. Y si aparece alguna inseguridad, algún miedo, alguna emoción negativa, no hay ningún problema, no la rechazamos. La volvemos parte de la experiencia. Mi vida no es mi vida, no me pertenece, simplemente existe la vida. No me pertenece a nadie en concreto. Mis emociones no son mis emociones, simplemente son emociones. Y las emociones de nadie le pertenecen a nadie en concreto, simplemente existen las emociones. Eso es muy bien. Mis pensamientos y mi conocimiento y mi sabiduría no es mía, simplemente son pensamientos, conocimientos, sabiduría, no le pertenecen a nadie en concreto, ni los míos ni los de nadie, simplemente existen los pensamientos, existe el conocimiento, existe la sabiduría. Una existencia en la cual lo que nosotros hacemos, nuestros eventos, no nos pertenece, simplemente son cosas que se hacen y que se causan. Mi causalidad no es mi causalidad, solo existe la causalidad. Conciencia no me pertenece, simplemente hay conciencia.
todas esas cosas, esos cuerpos, esa vida, esa energía, esas emociones, esos pensamientos, esa creatividad, ese conocimiento, esa sabiduría, esa causalidad y esa conciencia, toda interactúa con toda, transformando, creando, manifestando. Vashiva, todo interactuando con todo, todo manifestando con todo, todo creando con todo, todo afectando todo. Todo transformando todo, todo evolucionando como un todo. Vashiva. Toda la creación al completo, valiéndose todo de sí misma para transformar, para manifestar, para evolucionar, para crear. Vashiva. Y todo eso es comandado por ese ser supremo, por ese creador. Vashiva. Vashiva. Hacemos una respiración profunda, tratamos no de soltar la experiencia ni aferrarnos a ella, simplemente nos incorporamos. Vashiva significa, algo como voluntad propia, o mi propia voluntad, o la propia voluntad. ¿Okay? Y con Vashiva lo que logramos, si con Ishilpa logramos maestría sobre la mente, sobre la ilusión, sobre los sentidos, con Vashiva lo que logramos es esa maestría, ese comandar toda la creación al completo. Recuerden, Va significa vasto, grande o también conectado. Shit significa transformar estructuras. Y Va, nuevamente, vasto, conectado. Entonces significa todo transformándose y conectado con absolutamente todo. Y una cosa que nos previene de lograr contemplar Vashiva en su naturaleza es entre más arraigados estemos en concepto de propiedad
propiedad. O sea, en el mundo humano y en el mundo legal, obviamente que hay que tenemos nuestras propias cosas, pero en la naturaleza y en el universo eso no existe. En la naturaleza y en la espiritualidad el concepto de propiedad no existe. Un mico coge un palo y no pregunta de quién es. Los únicos que tenemos propiedad somos los humanos para organizarnos como sociedad y está bien. Pero en esta situación de espiritualidad hay que tratar de dejar a un lado ese concepto de lo mío, lo que me pertenece, mi cuerpo, mis emociones, simplemente existe. Y todo eso es comandado por ese ser supremo. Vashiva es el encargado de comandar todo eso. ¿Okay? Sin caer en el otro extremo de yo no hago nada y que todo lo hagan por mí. Pero desde mi propia perspectiva, todo es comandado por ese ser supremo. Listo. Preguntas, inquietudes. Cuando tú hablas de un ser supremo, hablas de un ser supremo exterior a cada una de las identidades, o es la unión de toda esta identidad, esta comunidad. Exactamente. Que se manifiesta como. Claro, esa pregunta es muy buena. Si recuerdas los primeros, No. en tu situación yo sé, pero si recuerdas los primeros sí, ánima, que es el origen de todo, después Mahima, todo es ese mismo origen manifestándose como una energía, como una sola creación. O sea que cuando hablamos de ese ser supremo, es esa entidad que permea todo lo que existe y lo que no existe. Es esa entidad que digamos que está consciente de toda la creación al completo. Entonces, recuerden, con Ishiva es esa capacidad de tener maestría sobre la intención, cuál es esa intención de toda esa creación, de toda esa existencia. Y aquí en Vashiva empezamos a comandar lo que hay, la creación al completo, ¿ok? ¿Y por qué se dice que es la voluntad? Porque es donde empieza a manifestarse esa voluntad que hay. Entonces yo empiezo a aplicar mi voluntad sobre la creación para ir manifestando. Ahora, si tu voluntad es completamente egocéntrica y solo piensa en ti, pues no es Vashiva, porque Vashiva es todo está consciente de todo y manifiesta su voluntad de acuerdo al beneficio de todo lo que sea que se va a afectar, ¿ok? Entonces siempre es empezar por eso trabajamos todos los días anteriores, empezar a ver nuestra voluntad y nuestro deseo desde ese deseo de que sea bueno para todos, de que sea virtuoso para todos los demás o para todo lo que vaya a estar involucrado ahí. Listo. Vamos a hacer otra pequeña meditación de Vashiva con otros puntos de vista. Y listo. Entonces vamos adentro. Simplemente conscientes de que están conscientes. Y empezamos a hacer esa meditación, sí, Vashiva. Y con la mente simplemente el Ser Supremo es el que comanda toda la creación, sin definir ese Ser Supremo. Simplemente Vashiva. Y repetimos, lo pueden vocalizar suavemente el término cada X tiempo, Vashiva. Ese Ser Supremo es el que comanda toda la creación.
parte de esa creación. Vashi. Mi voluntad es parte de la voluntad de ese ser superior, de ese creador. Vashi. Todo se modula y se organiza para que se cumpla esa voluntad. Vashi. Vashi. Todo en el universo, todo en la creación es comandado por el Ser Supremo, Vashi. Recordamos que en Prati aprendimos que yo soy parte de ese Ser Supremo y todos los demás son parte de ese Ser Supremo. Vashi. Y este tipo de meditación hay que tratar de soltar todo el control. Es válido trascender. Vashi. Vashi.
Sí, wow. Hacemos una respiración profunda.